Bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones Éticas. Hoy vamos a explorar diferentes temas y para discutirnos nos basaremos en las ideas de Fernando Savater, especialmente en su obra Ética para Armador, que nos invita a reflexionar sobre cómo el placer puede ser un motor para una vida plena. Siempre que nos manejamos con responsabilidad y sobre todo con conciencia de cómo nuestras acciones afectan a los demás. En Ética para Armador, Sabater nos invita a reflexionar sobre el placer como un concepto que históricamente ha sido visto con recelo en muchas culturas, porque en tantas ocasiones el placer ha sido asociado con el egoísmo y la superficialidad. Pues mira, yo vi en el libro que Sabater dice, el placer es un elemento fundamental de la vida humana, un motor para la felicidad. Esto quiere decir que el placer, tal como lo plantea Sabater, no es algo malo o inmoral en sí mismo. El problema radica en cómo gestionamos el placer. Este puede tener una fuente de bienestar y felicidad, pero solo si se busca de manera equilibrada. Exacto. Y para entender mejor esta gestión, Sabater nos invita a tener en cuenta a los demás. No basta con pensar solo en nuestro propio disfrute. Entonces, ¿cómo logramos que nuestra búsqueda del placer no nos haga desconectarnos de los demás? Ahí entra la clave de ponerse en el lugar de los demás. Si solo nos centramos en nuestro placer, es fácil que nos olvidemos de las consecuencias de nuestras acciones sobre quienes nos rodean. Pero si realmente intentamos comprender cómo nuestras decisiones afectan a los otros, comenzamos a vivir de manera más ética. Totalmente. Por ejemplo, si el placer implica hacerle daño a alguien más, no puedo llamarlo placer ético. El verdadero placer no debería costarle al otro el sufrimiento. Como Sabater nos recuerda, vivir una vida ética implica tener en cuenta el impacto de nuestras acciones en los demás. Bueno, Sabater también nos habla de la importancia del placer dentro de la felicidad, pero siempre bajo el principio de la responsabilidad. Entonces, ¿cómo buscamos ese equilibrio entre disfrutar de la vida y no caer en el exceso? Les digo una frase que me encontré leyendo el libro que dice, el placer debe ser un uso responsable, no un abuso. El placer puede ser una herramienta para vivir mejor, pero es vital no caer en el abuso. Si buscamos solo el placer inmediato, sin pensar en el contexto, nos desconectamos de lo que realmente importa, la felicidad duradera. Y ahí entra la importancia de ponernos en el lugar del otro. Si buscamos un placer que perjudica a alguien más, estamos fallando en ese equilibrio. El verdadero placer es aquel que no aísla ni destruye a los demás, sino que contribuye a una vida más plena y respetuosa para todos. Bueno, sí, la verdad es un tema complejo. Eh, Piensa en el placer en muchas veces, en muchas ocasiones, lo buscamos para escapar de la realidad, como una forma de evadir problemas. Pero si realmente nos pusiéramos en los zapatos de los demás, entenderíamos que esa evasión en muchos casos genera un impacto negativo en el entorno. Es allí donde entra la responsabilidad en juego. Exactamente. Si mi disfrute implica que otras personas sufran, entonces mi placer se va a volver vacío. Ética para Amador nos hace cuestionarnos. ¿Es este placer algo que realmente contribuye a mi bienestar o es solo una forma de llenar un vacío sin pensar en las consecuencias? Muy bien. Ahora bien, Sabater hace una distinción que es muy importante entre el uso y el abuso del placer. El uso es consciente y responsable, mientras que el abuso nos arrastra. Entonces, ¿cómo podríamos ver esa distinción en la vida cotidiana? Pues mira, en la vida cotidiana el uso del placer es cuando lo buscamos con moderación y siempre teniendo en cuenta las consecuencias. No se trata de renunciar al placer, sino de disfrutarlo de manera que no nos haga perder el control ni cause daños a otros. El abuso, por otro lado, es cuando buscamos el placer sin importar nada más, cuando nos convertimos en esclavos de nuestras pasiones. Para ponerlo en perspectiva, pensemos en una situación cotidiana. Si, por ejemplo, me paso toda la noche viendo televisión porque me da placer, pero al día siguiente no soy capaz de cumplir con mis responsabilidades o de conectar con los demás, estoy abusando de ese placer. No solo me afecta a mí, sino que también puede afectar a los que dependen de mí. Bueno, Samuel, ese es un gran ejemplo. De hecho, el abuso al placer no solo tiene un impacto en nosotros, sino también en nuestras relaciones con el entorno.
Si dejamos de ponernos en el lugar de los demás y solo buscamos nuestro propio disfrute, terminamos en un círculo vicioso que nos aleja de lo que realmente nos hace felices, el bienestar colectivo. Así es, Doranis. Y lo peor es que ese abuso nos deja vacíos, porque el placer que buscamos sin responsabilidad nunca es satisfactorio a largo plazo. En cambio, si usamos el placer de manera responsable, nos sentimos más completos y conectados con lo que realmente nos importa. Bien, ahora Sabater también nos dice que el mayor placer es la felicidad y esta no se encuentra en la acumulación de placeres efímeros, sino que se encuentra en la aceptación plena de nuestra existencia y una vida bien vivida. Sí, mira, yo encontré una frase que dice, la mayor gratitud que un placer nos puede dar es la felicidad. La verdadera felicidad viene de vivir con sentido, siendo responsable de nuestras acciones y poniendo a los demás en centro de nuestras preocupaciones. El placer no es sino un fin, sino es un medio para alcanzar una vida más plena y compartida. Y esa felicidad está profundamente conectada con los demás. En Ética para Amador, Sabater nos dice que no hay verdadera felicidad si no se piensa en los demás. Si la felicidad de uno depende del sufrimiento de otro, entonces no estamos alcanzando la verdadera satisfacción. Ponernos en el lugar del otro es lo que nos lleva a una felicidad más genuina. Entonces, en conclusión, pues el placer puede ser una parte esencial de la vida ética, siempre y cuando se busque con responsabilidad y consideración por los demás. Como dice Sabater, la clave no está en renunciar al placer, sino usarlo como un medio para una vida plena y auténtica. Exacto. En el libro Sabater dice que el arte de usar el placer como servicio a la alegría es una gran forma de vivir una vida llena de gratitud y felicidad. Esto que él dice, si lo usamos con una intención, no solo nos beneficia a nosotros, sino que también contribuye al bienestar de los demás. Muy bien. Ahora vamos a abordar un tema que también es fundamental para nuestras vidas y comprender sobre todo nuestra realidad social y política, que es la relación entre la ética y la política, que específicamente lo habla en el 9º capítulo de Ética para Armador. Fernando Sabater, en este capítulo, explora cómo, a pesar de las críticas hacia los políticos, la política no está desligada a la ética, sino que en muchos casos refleja los valores de la sociedad que la elige. Sabater nos dice que es común escuchar que la política carece de ética. Muchas veces los políticos son vistos como una clase moralmente inferior, casi ajenos a los intereses y valores del resto de la sociedad. Pero Sabater advierte contra estas generalizaciones. ¿Qué opinan ustedes, Matías y Samuel, que es Bueno, justo juzgar a todos los políticos de la misma manera? Bueno, yo creo que Sabater tiene razón al decir que los políticos no son una clase separada y moralmente inferior. Al contrario, los políticos reflejan a la sociedad que los elige. Si tenemos políticos corruptos o inmorales, eso no es un reflejo de los valores y actitudes de los electores. Los políticos son seres humanos, no son superhéroes ni villanos. Si nuestra sociedad tolera la corrupción es porque en algunos niveles muchos de nosotros también lo toleramos, aunque sea de manera indirecta. Es cierto, Sabater nos invita a reflexionar sobre cómo la política no está desconectada de la vida ética de cada uno de nosotros. La política no es algo ajeno que se decide en un universo paralelo, está directamente ligada a cómo entendemos y vivimos la ética en nuestra vida cotidiana. Si elegimos a líderes que actúan de manera egoísta o deshonesta, también somos responsables de esas elecciones, aunque nos cueste reconocerlo. Ok, entonces los políticos no son una especie distinta ni moralmente inferior, sino que de alguna forma representan los valores de los ciudadanos que los eligen. Esto nos lleva a pensar que nuestra responsabilidad como individuos dentro de la democracia, ahora bien, Sabater plantea que tanto la ética como la política buscan lo mismo, vivir bien, pero aunque comparten este fin, tienen diferencias fundamentales. Ahora vamos a hablar de objetivos comunes y métodos diferentes que tienen la política y la ética. Sabater en el libro señala que tanto la ética como la política tienen un objetivo en común, o sea, es vivir bien. La ética se enfoca como en cada individuo lo que decide cómo vivir, cómo comportarse, mientras que la política se ocupa de cómo organizar la convivencia social para que todos puedan elegir cómo vivir. Pero hay una diferencia importante. La ética trata de las distinciones individuales y el deseo
de actuar correctamente, mientras que la política busca resultados y regular el comportamiento colectivo. ¿Qué piensas de esta diferencia, Samuel? Me parece que Sabater tiene un punto interesante al diferenciar entre ética y política. La ética es una responsabilidad personal, algo que está dentro de cada uno de nosotros. La política, por otro lado, tiene que ver con cómo organizamos nuestra vida colectiva para que podamos vivir en paz, con justicia y libertad. Por ejemplo, en nuestra vida diaria decidimos si ser honestos o solidarios, y esas decisiones son parte de nuestra ética personal. Pero cuando hablamos de la política, hablamos de leyes, instituciones y normas que afectan a toda una sociedad. Ahí es donde la ética personal se convierte en un sistema de reglas para que todos podamos convivir de manera justa. Exactamente. La política trata de organizar la convivencia para que cada individuo pueda vivir bien, mientras que la ética se concentra en cómo cada uno de nosotros decide vivir. La política no puede garantizar una vida perfecta, pero puede crear las condiciones para que cada uno tenga las oportunidades de vivir de manera plena. Y es importante entender que la política, aunque sea ligada a la ética, no puede reemplazar la responsabilidad individual de hacer lo correcto. Ahora, para concluir con la reflexión, podríamos hablar de que la ética y la política son temas que se complementan entre sí y que el placer no simplemente hace parte de un tabú en la sociedad, sino que también es importante para llegar a la felicidad. Y eso es todo, nos vemos en el próximo podcast.